Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Vamos a platicar de las fuentes del derecho. El derecho es un sistema de normas jurídicas creadas y sancionadas por órganos del Estado que se caracteriza por ser bilateral, heterónomo, externo, coercible. El objeto del derecho, entonces, son las normas jurídicas. Pregunta: ¿cómo surge, cómo nace el derecho? ¿Cómo nacen las normas jurídicas? Y aquí estaremos hablando entonces de las fuentes del derecho. Por término fuente entendemos pues la causa, el origen, y como dicen algunos autores, el manantial de donde surge algo. En este caso, el manantial de donde surge el derecho, la norma jurídica. Las fuentes del derecho son reales, formales e históricas. Las fuentes reales son los factores sociales, económicos, políticos, que van a determinar el contenido de las normas jurídicas. Debemos ser entonces observadores de la realidad social, porque el derecho es un producto de la realidad social. Es un producto de las relaciones o interacciones de los seres humanos. Y de estas interacciones pueden tomarse en cuenta para emitir un proyecto de ley y formar entonces normas, crear derecho. Te pido entonces, o les pido entonces a todos ustedes que observen la realidad social, la realidad económica de nuestro estado, de México, porque de esa realidad pueden surgir normas de derecho. Fuentes históricas. Las fuentes históricas vienen a ser todos aquellos documentos del pasado que nos permiten conocer cuál es el contenido jurídico a través del tiempo y cómo han sido reguladas las conductas de los seres humanos a través de la historia. Desde el Código de Hammurabi, que nos permite saber cómo eran las normas penales, por ejemplo, y la regulación en ese código de la llamada Ley del Talión. Entonces, todo documento que contenga normas que a través de los años y a través de la historia han regulado el comportamiento de las personas, pues son fuentes históricas. Te recomiendo que leas la historia del derecho para que puedas saber y te des cuenta cómo ha evolucionado el derecho a través de los años. Ahora, fuentes formales del derecho. Las fuentes formales son los procesos para la creación y elaboración del derecho, de las normas jurídicas. ¿Cuáles son esos procesos? La legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. La legislación es el proceso mediante el cual determinados órganos del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo, crean normas generales, abstractas y obligatorias que reciben el nombre de leyes. Pero ¿cómo se crean las leyes? Existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el proceso de creación de las leyes, en el artículo 71 y 72 de la Constitución.
En el artículo 71 regula los sujetos que tienen el derecho de iniciar leyes: el presidente de la República, los senadores, los diputados, las legislaturas locales, tienen el derecho o la facultad de iniciar o proyectar leyes. Entonces, este es un primer paso, esta es una primera etapa del proceso legislativo, porque el proceso legislativo consta de varios actos, precisamente a partir de la iniciativa de ley, la discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Todos estos actos son necesarios para la formación, la creación de leyes o normas jurídicas. La costumbre. La costumbre jurídica es el uso reiterado en una colectividad y aceptado por la colectividad como jurídicamente obligatorio. La costumbre entonces consta de dos elementos: un elemento objetivo, que viene a ser precisamente esa conducta, ese uso reiterado en la comunidad, y el elemento subjetivo, que no es otra cosa que la aceptación en la conciencia colectiva de que ese uso se considere como obligatorio. Son necesarios entonces estos dos elementos para que podamos hablar de costumbre como fuente del derecho. La jurisprudencia. La jurisprudencia son la interpretación o las interpretaciones que los tribunales competentes hacen de la ley, y a través de esos criterios o de esa interpretación vienen a constituir norma a la cual se le llama jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las salas, la primera o la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los plenos de circuito, por los tribunales colegiados de circuito. Son órganos del Poder Judicial Federal que, de acuerdo a la Constitución, tienen el poder y la facultad de crear jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser por precedentes, por contradicción y por reiteración, básicamente. La jurisprudencia por reiteración de criterios implica que los tribunales competentes emiten una sentencia y la reiteran en 5 casos análogos no resueltos en contrario. O sea, se reitera el criterio y la interpretación que los tribunales hacen de la ley en 5 casos distintos, pero sus resoluciones son idénticas. Por lo tanto, hay una jurisprudencia por reiteración. Existe también la jurisprudencia por contradicción de criterios. Puede haber jurisprudencia emitida por un tribunal colegiado y tal vez dentro de ese tribunal colegiado existan tesis contradictorias. Entonces tiene que solicitarse, ¿sí?, para que un tribunal conozca de esa contradicción y resuelva en definitivo cuál va a ser la tesis que va a prevalecer, o incluso para crear un nuevo criterio de jurisprudencia. Por ejemplo, las contradicciones que se generan en los tribunales colegiados, pues pueden ser conocidas por el Pleno o por los plenos regionales. Las contradicciones que se dan en los plenos regionales pueden ser conocidas por las salas, y así, pues, un tribunal superior a las contradicciones emitidas son los tribunales competentes para conocer y resolver cuál va a ser el criterio que prevalece, o
se va a crear un nuevo criterio jurisprudencial. Te invito a que leas, a que te metas al internet y vayas al Poder Judicial de la Federación para que busques tesis aisladas y de jurisprudencia para que se enriquezca tu conocimiento jurídico. Finalmente, hablamos de la doctrina. La doctrina también es una fuente formal del derecho. La doctrina es el estudio que hacen los conocedores, los teóricos, los investigadores del derecho sobre determinados temas jurídicos y emiten tesis, emiten precisamente doctrina, argumentan sobre determinados conceptos e investigan sobre cualquier tema jurídico, temas civiles, mercantiles, laborales, administrativos, fiscales, y son los teóricos que a través de su pensamiento, sus investigaciones, sus tesis, en sus distintos libros, textos o documentos, aportan para que tú y todos nosotros podamos conocer la doctrina jurídica y adquiramos pues el conocimiento jurídico a partir de lo que ya han expresado los autores del derecho. Te invito a que leas y estudies las distintas doctrinas de los autores que tú conoces o que investigues quién escribe sobre derecho y leas para que tu conocimiento jurídico se amplíe. Aquí tenemos entonces las fuentes del derecho. Por lo tanto, te pido, ¿sí?, que conozcas cada una de estas fuentes formales, reales e históricas para que sepas el origen de la norma jurídica. En el sistema jurídico mexicano, por ejemplo, prevalece la legislación como fuente formal y la jurisprudencia emitida por los tribunales del Estado. Entonces, lee la legislación, lee la jurisprudencia, para que tú te introduzcas y seas un conocedor de la ciencia del derecho. Espero que este tema te haya gustado. Te pido que me lo hagas saber, ¿sí?, y que digas que te gusta y que te inscribas al canal. Te doy gracias porque viste este video. Te doy gracias porque atendiste a mis palabras y te pido que sigas viendo los videos de este canal, porque yo soy tu asesor jurídico en materia civil, Luis Enrique Becerra Ramírez. Que tengas buenos días y que te vaya muy bien. Gracias.